Hola, Brian. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Yo Dame un segundo, por no favor, te veo. que se me conectó el audífono y ahora estoy contigo. Ok. ¿Me escuchas ahora? Te escucho, pero no te veo. Ya, ya yo te veo y te escucho. Ok. Bien. Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista aquí en Cavilación Poética y en esta nos acompaña Brian y él es poeta, también por lo que tengo entendido es músico, así que él nos va a dar una entrevista el día de hoy sobre su punto de vista acerca de la poesía y sobre el arte en general. Nos va a dar su óptica personal y también su forma de cómo transita este camino. Así que, en primera instancia, muchas gracias por venir, Brian. Eh, Gracias por la invitación. Muy agradecido por tu disponibilidad y esperemos que salga todo muy bien. Dame unos minutitos, amigo, que tengo muchos gatos y se me están Sí, cruzando. tranquilo. Ahora sí, ya, Brian. Te quiero hacer, antes de que todo, te quiero hacer una primera Ajá. pregunta. Y esta es la pregunta que generalmente hago, que es, ¿qué es la poesía, Brian? Ya, seguro primero que se me escucha bien lo que hablo. Yo te escucho perfecto. Listo. ¿Qué es la poesía? Bueno, yo creo en la raíz de la palabra, la etimología, que tiene que ver con el acto de crear, ¿cierto? Crear en tanto materializar algo, ¿cierto? Eh, por tanto, yo pienso que el poema es una especie justamente de conjuro. Ahora yo estoy hablando esto como en términos como la esencia, lo que creo que es la esencia de la poesía. Creo que la esencia de la poesía tiene que ver como con el conjuro, eh, con el acto de crear mediante la palabra o materializar algo mediante la palabra. Que la palabra puede alterar nuestro entorno, ¿cierto? Material incluso, mediante el pronunciar algo. Lo que uno pronuncia lo evoca, ¿cierto? Entonces creo que la poesía tiene que ver con, esencialmente, con los profetas, con los chamanes. Eh, pero actualmente creo que la poesía es un remanente de eso. Yo creo que la poesía actualmente es la articulación del lenguaje, de un lenguaje simbólico, ¿cierto? Para tratar de expresar lo que no podría ser explicado con un lenguaje ordinario. Entonces la poesía, creo yo, todo lo que digo es desde mi punto de vista, creo que la poesía vendría a ser un metalenguaje. Eh, Cuando el lenguaje común, ¿cierto?, no nos alcanza para expresar algo, obligatoriamente recurrimos al lenguaje poético, al lenguaje simbólico, para poder expresar algo que creo yo que de otra manera no podría ser expresado. Pero también creo que la poesía se ocupa eh, de, un, de una parte estética, que es lo que vendría siendo la musicalidad dentro del poema. Yo creo mucho en la musicalidad del poema, como un poema bien construido, porque no creo que la métrica o la rima o los distintos tipos de ritmos que hay en un poema, no creo que sean simplemente una cualidad estética, creo que tienen que ver con la armonía. La armonía es el orden y el orden y la armonía es bello y la belleza, todo eso, lo bello, lo armónico, es sagrado y yo creo
por ahí podría más o menos explicar para mí lo que es la poesía. Siento una mística en tus palabras, algo quizás más trascendente, que no necesariamente es algo que se suele escuchar. Generalmente, al menos en mi caso, suelo escuchar algo más estético en otras personas. Para ti tiene algo más trascendente que algo más estético dentro de tu camino en la poesía, entonces. Sí, totalmente. Yo, para mí, repito mucho que desde mi punto de vista, para mí la poesía, como muchos otros aspectos artísticos, tiene que ver con religión. No con religión en tanto, porque uno dice religión y la gente se imagina como al tiro la institución religiosa. Con religión me refiero a la etimología de la palabra religión, que tiene que ver con religar, volver a unir, ¿cierto? Algo que se había cortado. En este caso, una comunicación de nosotros con la divinidad o las divinidades. Entonces, yo creo que ese es el propósito. De hecho, creo que la poesía es el lenguaje de los dioses. Es un lenguaje divino que fue enseñado a nosotros o que fue transmitido de alguna manera. No creo que sea algo que nosotros creamos. Es algo que nos fue regalado. Creo en eso. ¿Qué es ser poeta, Brian? Eh, Creo que ser poeta se relaciona mucho con lo que dije anteriormente. Eh, Como dije, que yo creo que la poesía en esencia tiene que ver con el chamanismo, eh, o los profetas, que son un poco lo mismo, la cultura nomás. Yo creo que ser poeta, en términos, como digo, esenciales, creo que el poeta es un chamán, un profeta, eh, porque expresa mediante el lenguaje o el metalenguaje cosas que no podrían decirse con un lenguaje ordinario, ¿cierto? Y es también el que transmite el mensaje de los dioses. En la antigüedad los profetas eran los que, entre comillas, descargaban el lenguaje, el mensaje divino. Entonces el profeta no es que él compusiera algo dijera algo que a él se le ocurriera o que viniera de sí mismo, sino que él se hacía como medio, como un puente, ¿cierto?, de comunicación entre las personas y los dioses, y ellos transmitían, descargaban, perdón, y transmitían el mensaje de los dioses, que siempre era un mensaje poético, porque el lenguaje humano es pobre en ese sentido. Entonces, eh, la única manera en que los dioses tenían de expresar lo que ellos querían decir, que era mucho más amplio que lo que nosotros podemos concebir, la única forma de expresarlo era recurriendo a un lenguaje poético, porque yo creo que el lenguaje poético tiene que ver con el símbolo. El símbolo es lo que una sola cosa o algo muy conciso puede describir o abarcar algo muy amplio. Eh, entonces yo creo que en términos esenciales, el poeta era el chamán que transmitía y descargaba el mensaje divino. Ahora, actualmente yo pienso que el poeta es una persona que se expresa mediante la articulación simbólica del lenguaje, un metalenguaje, porque justamente tiene que necesariamente recurrir al lenguaje poético para expresar cosas que no podrían ser expresadas de otra manera. Actualmente el poeta creo que es eso, pero que también creo yo, que debiera preocuparse por la estética de lo que construye o de lo que escribe. Me gusta ver al poeta como un artesano, como hacer de la poesía un oficio. Por ejemplo, un artesano o un artista, que no sé si hay mucha diferencia. Un escultor, por ejemplo, él no toma una piedra y le pone un par de martillazos y dice, esto ya estoy, sino que él trabaja y esculpe su pieza, ¿cierto? La estudia, le va dando forma poco a poco, hasta que cree que encontró la forma que quería encontrar. Entonces me gusta ver al poeta como un poco
ese artesano que mediante que va esculpiendo el lenguaje, haciendo un tejido con las palabras para poder expresar algo de la mejor manera posible. Y yo creo que para eso es necesaria la reflexión, la dedicación, la paciencia en torno a un texto, a un poema. No sé si... Yo te entiendo perfectamente lo que me estás transmitiendo. De hecho, al escucharte me recuerdo como algún concepto más ligado a lo griego cuando me hablas sobre el tema de la belleza y me hablas también desde una perspectiva de los chamanes. Recuerdo algo como incluso como una especie de mago. Como que el poeta tú lo estás, al menos mi interpretación de lo que hice, lo estás más asimilando a lo que se hacía en la Grecia antigua. Y de lo cual yo comparto profundamente y, y voy a utilizar ahora una pregunta para decirte lo siguiente. Por ejemplo, cuando aparece Nicanor Parra con este concepto del antipoeta, de bajar los poetas del Olimpo, él viene con un lenguaje cotidiano, viene con un lenguaje más ordinario. Y, y si tú te das cuenta, en Chile, sobre todo en la actualidad, los escritores se afirman mucho de ese concepto de Nicanor Parra, son muchos hijos de Nicanor Parra y otros de Pablo de Roca, algo más prosaico. ¿Qué te parece a ti esa forma de expresar la poesía? ¿Te gusta, no te gusta? Eh, sí, aquí ya como que se entra en un terreno más controversial. Eh, yo en su momento también como que me gustaba mucho Nicanor Parra, sin haberlo leído tanto, me gustaba eso que tú justamente mencionaste, de que como que bajó la poesía, ¿cierto?, al lenguaje común, que podía ser alcanzado por todos. Pero ahora me lo he replanteado y creo que no estoy de acuerdo con eso porque no creo, no creo en el progreso del arte, creo que más bien en la degradación del arte. Como que el arte moderno creo que es más una degradación del arte que un progreso. Y creo que el lenguaje, a ver, si se puede expresar algo con el lenguaje cotidiano, creo que entonces la poesía no tiene mucha cabida, porque yo no creo en la poesía como hacer simplemente algo lindo. Creo en la poesía como una herramienta ineludible y necesaria completamente para expresar algo. Y sin ese lenguaje no se podría expresar y punto. Ahora, si alguien puede decir algo que puede ser dicho de muchas maneras o algo que es sencillo, está bien, pero yo creo que es un poco eh, quitarle lo sagrado que tiene el oficio poético. Y yo creo que en vez de rebajar el oficio, ¿cierto? O hacerlo más sencillo para que la gente lo ejerza, creo que debiéramos ser nosotros los que nos esmerásemos en aprender, ¿cierto? Y en hacer, en crecer para poder alcanzar algo. ¿Será que la poesía también desoculta? Con ese lenguaje que tú dices, con un lenguaje más simbólico, podríamos desocultar también ciertas partes del ser que están muchas veces bajo ciertas capas oscuras que tienen de alguna forma encarcelados ciertas sensaciones del hombre. No, no estoy seguro si entendí. Tú dices que la poesía es oculta. No, lo que me refiero es que con la poesía puede llegar a desocultar. Te lo voy a hacer un poquito más sencillo, como alguna forma de hablar del inconsciente, como diría Carl Jung. ¿Podría ser algo así también? Sí, totalmente. Es que igual yo, como te decía, me siento un poco dividido porque siento que la poesía que practicamos hoy día es bastante profana, o en el sentido de que ya no atiende a la necesidad comunicativa que
la necesidad comunicativa antigua entre los dioses y las personas. Ahora escribimos simplemente como para expresarnos nosotros. No estamos descargando un mensaje de nadie, creo yo, o puede que sí, puede que también sí, a veces. Pero sí creo que la Puede ser. poesía sirve para desocultar, para quitar un velo, pero no cualquier persona puede acceder a eso tampoco, hay que saber interpretarlo. Yo creo que hay que un poco entrenarse, aprender a hacerlo. Creo que el trabajo propio detrás de cualquier cosa que hagamos es necesario. No podemos pensar que todo está así, listo. Necesitamos esforzarnos. ¿Cómo llega la poesía a tu vida, Brian? Eh, Tenía 14 años y en mi casa había una especie de cuarto donde mi mamá principalmente guardaba cosas como recuerdos familiares. Ahí habían fotos, revistas, cachivaches, había de todo un poco en ese cuartito. Y me acuerdo que me gustaba hurgar entre esas cosas porque siempre salían cosas entretenidas como fotos antiguas de yo cuando era chico o juguetes antiguos que ya no usaba. Eh, y entre esas búsquedas de repente me encontré un librito, era más bien como un folleto, pero era antiguo, tenía la hoja amarilla y me recuerdo que lo abrí y en la primera página había un poema. Yo no sabía que era un poema, pero recuerdo que leí los primeros dos versos, o el primer verso, y decía, bendita ensoñación, la de tu silencio, que dice tantas cosas sin decir nada. Y recuerdo que leí esos dos versos y fue como que me cautivó completamente, así como que me sentí envuelto. Fue una sensación muy extraña, como que lo leí de una manera muy ideal, como que siento que me llegó muy al fondo y dije, qué lindo, como, qué lindo lo que dice. Entonces como que me sentí entre comillas como enamorado y seguí leyendo, por supuesto, y después dije, yo también quiero hacer esto, también quiero hacer esto. Y ahí me puse a escribir a los 14 años. Así fue mi inicio. ¿Y de quién era ese poema? No recuerdo, de hecho lo he tratado de buscar con esos dos versos y no lo he podido encontrar, pero debe haber sido antiguo, pero agradezco por lo menos acordarme de esos dos primeros versos. Y, Mm. pero sí, linda experiencia. ¿Y qué autor ha sido parte de tu influencia desde esa época a la actualidad? Mira, desde esa época prácticamente no leía porque yo también pasé por mi periodo de que no quería leer porque no quería ser influenciado. Entonces estuve mucho tiempo en esa parada. De hecho, mucho tiempo. De hecho, hasta relativamente hace poco que cambió un poco mi manera de pensar. Y actualmente, como me metí mucho en el estudio de la métrica, me puse a leer mucho a los poetas del siglo de oro español, porque ellos eran escritores que le daban mucha relevancia y creo que le daban la importancia y la dignidad que merece eh, la armonía, la armonía y la musicalidad que hay detrás de las palabras. Entonces, de los que más me ha gustado de esa época ha sido totalmente de San Juan de la Cruz. No solo por lo que escribe, sino que por la causa que tiene, por lo que creía. Él era un poeta místico que le escribía a Dios, era un sacerdote que desde su religiosidad y desde sus creencias religiosas escribía porque creía que con la poesía podías acercarse o encontrar a Dios. Y yo eso me lo banco totalmente. Entonces, en ese sentido, San Juan de la Cruz es de los que más me gusta. Pero también me gusta mucho Garcilaso de la Vega, que sí, era militar, pero creo que sus sonetos son magistrales. Escribe muy bien los sonetos. Y en general todo ese grupo del siglo de oro, Luis de Góngora, ¿cierto? Francisco de Quevedo, ahora estoy leyendo un poco a Fray Luis de León, que fue el profesor de San Juan de la Cruz,
Y también he leído un poco a Rafael Rubio, que es un poeta actual chileno, que también muy preocupado de la métrica, no solo del fondo, también de la forma del poema. Y también me gusta mucho cómo escribe, cómo fluye lo que escribe Rafael Rubio. Buenísimo. Entonces, lo que más te gusta a ti son los sonetos, ¿o no? Me gusta harto el soneto, me gusta harto el soneto, pero no sé si es lo que más me gusta. En general me gusta. Yo antes, a ver, también soy, de hecho lo dijiste, también soy músico, entonces para mí encontrar musicalidad en un poema es importante, no es algo que crea yo de lo que se pueda prescindir, porque las palabras suenan, aunque uno, cuando uno dice palabras en voz alta, tienen un sonido, suenan, tienen una textura, cada palabra suena distinto, tienen distintos acentos. Incluso aunque uno las lea, van sonando en nuestra mente. Entonces, si yo estoy ejerciendo un arte o un oficio en que el sonido es parte de sus componentes, pienso yo que deberíamos ocuparnos también en cómo organizar ese sonido, porque el poema suena. Entonces, qué lindo también organizar los sonidos, no dejarlos al azar, no dejarlos desordenados, que el poema también se ocupe de cómo va a sonar una palabra con la otra, cómo suena esta palabra si la pongo antes de esta o si le pongo una coma entre medio. Todo eso creo que es parte importante también del poema, creo que actualmente se han ocupado mucho del contenido en sí mismo y han olvidado completamente la forma. Hace poco estuve leyendo un ensayo de Hegel que se llama Poética. Hegel fue un filósofo y poeta alemán. Bueno, más filósofo en realidad. Escribió poesía, pero se destacaba por ser filósofo. Y en ese Uh -huh. ensayo él habla no solamente de la poesía, sino que también de la música, ya que tú la nombraste nuevamente y por eso te cito esto para hacerte una pregunta. Hegel decía que la música tenía como objeto el sonido en sí y no el pensamiento. Es decir, la persona que escucha música, lo primero que se encanta es con el sonido en sí, no con la reflexión ni con el mensaje. Y la poesía, decía él, que lo interesante y trascendente de ella era que esta expresaba el espíritu del individuo, porque se ocupa la palabra, como tú también mencionaste al principio, y en ese caso, para él, la música no tiene el mismo efecto que la poesía, porque decía, y si, bueno, yo también lo reflexionaba como en la actualidad, en cualquier época, tú puedes ver una persona tarareando una canción, suponte tú de Guns N' Roses o de un grupo de cumbia, sin entender en absoluto lo que está hablando el tipo, y que probablemente tampoco sea nada profundo lo que están diciendo. Pero el ritmo es lo que convence. Y en la poesía, en muchas oportunidades, tú hablaste del sonido también de las palabras, pero también hay en otras ocasiones como hay otra intención, hay poetas que no creen en la imagen. Entonces, como no creen en la imagen, no creen en el sonido de las palabras. ¿Qué te parece a ti eso que te comento de Hegel sobre la diferencia de la música y la poesía, en donde lo interesante, en donde decía que lo importante de la música es el sonido por sí mismo y no el contenido? Ese, dijiste que es un ensayo o un Sí, libro. el Poética de Hegel. Lo he escuchado, de hecho está entre mis tareas leerlo, todavía no lo he leído, pero lo he leído en otros textos que lo citan. Pero así como lo dices tú, sí, me parece interesante y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Digamos, el ingrediente principal de la música el sonido. Y el ingrediente principal de la poesía son las palabras. Pero no creo que por eso debamos dejar de lado el sonido, porque las palabras suenan. Está el sonido, queramos o no, las palabras tienen su sonido. Entonces sí estoy de acuerdo con lo de Heidegger. Y con respecto a lo de los poetas que no creen en la imagen, tendría que profundizar un poco a qué se referirán con eso, porque me parece extraño no creer en la imagen y que no
le importe el sonido de las palabras. Yo creo, como te digo, me hace falta indagar sobre eso, pero yo creo que harto de lo por lo que algunos escritores justifican su manera de escribir, creo yo, creo yo que también nace un poco como de la pereza, de no querer aprender algo, como estar en una zona cómoda en que no, yo así escribo y así lo expresé y así lo dejo, porque si no, no lo puedo retocar o no lo puedo modificar porque así salió y así queda. Pero yo creo que igual hay un poco como de flojera detrás de ahí. Ahora, yo sé que hay poetas que conocen mucho de métrica, han estudiado métrica y aún así deciden escribir sin métrica. A eso quizá yo podría eh, como creerle un poco más su discurso, pero la mayoría que no está de acuerdo en la métrica, en el sonido de las palabras, en el orden de la poesía, la mayoría es porque no saben cómo se ordena tampoco. Mm, Eso podría Te voy a decir. hacer te haré unas preguntas y después te voy a responder eso que me acabas de decir. Dice Filosofía en la Cruz. Dice, es un libro que reúne las reflexiones de Hegel y estudios de sus alumnos. En Hegel, la música era el arte del ánimo. Bien, para responder o sea, para decirte un poco sobre lo que acabas de comentar, yo creo que sí, lo que dices tú respecto a la escritura en la actualidad, sí, dices que, claro, hay pereza y flojera no solamente en aprender a escribir, sino también en aprender a leer, porque me parece que antes que aprender a escribir, yo creo que uno tiene que aprender a leer, porque si uno dice quiero escribir poesía, uno tiene que leer poesía. Es como un poco extraño no escribir poesía y no leerla, porque la poesía se lee de una forma en particular, no se lee como una lectura rápida, como por ejemplo lo que promocionan en la actualidad, ¿no? Lees los libros rápido, mirando de una forma determinada la hoja. La poesía tiene una forma, y esto me recuerdo al poeta chileno Omar Cáceres, de saborear las palabras. Ahora en el verso libre, como tú dices, sí, hay personas que lo hacen por pereza, pero fíjate que hay otras, y te voy a nombrar algunos exponentes sobre todo del surrealismo chileno, como Teófilo Cid, Raúl Arenas, Enrique Gómez Correa, Jorge Cáceres, que no escribían desde una métrica de soneto ni alejandrino, sí sabían escribir las personas, pero ellos lo que hicieron fue crear el movimiento de la vanguardia, lo que hizo Vicente Huidobro también con el creacionismo, en donde lo que les interesaba a ellos no era solamente el sonido, sino que ellos lo que querían expresar eran otro tipo de temática. Por ejemplo, si te das cuenta, los primeros poemas de Vicente Huidobro son mucho más psíquicos. El tipo ataca mucho más lo que pasa en la parte interna del ser. El tipo en un ensimismado, también lo que dijiste al principio, el poeta desde el siglo pasado se empieza a ensimismar. ¿Qué quiere Sí, decir esto? Que ya no es algo que tenga que ver con los dioses, como digo, sale un poco del concepto de Grecia, y lo que buscan ellos es otra cosa. Y no me parece ni menor ni mayor, pero también siento que hay otras personas que dicen, no, tiene que ser solo soneto, y sí, está muy bien, como tú nombraste a Luis de Góngora, ¿cierto? Bueno, Lope Vega también, y ese tipo de Garcilaso de la Vega, todo ese tipo de escritores, Fray Luis de León. Pero me parece que esta otra vertiente tiene otro objeto. Es la poesía oscura chilena, por ejemplo, esa que intenta atacar otro tipo de temática, más, como digo, más relacionada con el inconsciente. Bueno, las bases son el surrealismo. Entonces yo creo que por ahí quizás puede ir, pero sí estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, o sea, hay tipos que escriben cualquier cosa, o sea, ir a la plaza, fumarse un porro y después tropezarse con una piedra es un poema, eso es una... sí. Y lo digo porque yo igual pasé un poco por eso. Como que yo creía que cualquier cosa que escribiera era un poema porque yo lo sentía así y listo. Ahora, con lo que tú mencionas, yo en general como que por las cosas que creo ni siquiera me intereso mucho por los poetas versolibristas. Como que la verdad que no sé si estará mal,
pero la verdad es que no me atrae tanto leerlos como sí me atraen los escritores que escriben con verso medido. Pero Ujú. así lo que tú comentas, yo creo que esas cosas las que pretenden atacar, como el lado psíquico que dijiste de Huidobro, pienso yo que podría atacarse sin necesidad de descuidar la armonía de las palabras. Porque creo que en música o por ejemplo en pintura es muy fácil reconocer esto que yo quiero expresar. Por ejemplo, si en música un músico toma la guitarra y empieza a hacer cualquier acorde, lo que se le viene en gana y hace sonar la guitarra como sea, va a sonar mal, obviamente, pero no va a decir, o podría decir que él está haciendo música libre. No, yo hago música libre, no me ocupo de la armonía ni de los acordes. No tiene sentido, es solo hacerlo mal. Entonces yo creo que con música eso es muy fácil de identificar, pero en la poesía no, como que en la poesía como que se difumina un poco más eso y tiende como a pasar más piola, creo yo. Cuando en verdad eh, un poema que no se ocupa de la musicalidad o no está ordenado, creo yo que es un poema que, que no está bien construido. Y ahora pasa que hay mucho, me ha tocado ver a personas que escriben en verso libre, ellos dicen que escriben en verso libre, y que sus poemas son muy lindos, y están bien hechos igual. Pasa que ellos creen que porque no tiene rima es verso libre, pero la métrica no tiene que ver solo con rima, tiene que ver con muchos otros componentes armónicos y de orden. Entonces pasa que ellos sin saber, porque uno no necesita los libros tampoco, ni la academia para entender qué es lo que es la armonía dentro de un poema. Uno lo puede ir sacando por instinto, porque por lo general nuestros sentidos están organizados y orientados hacia el mismo sitio de la armonía universal, por decirlo así. Entonces, pasa que muchos escritores escriben instintivamente eh, con métrica o con una armonía determinada, pero no lo saben y por eso creen que están haciendo verso libre, pero no están haciendo verso libre, están haciendo un poema ordenado, solo que sin saberlo. Un, un verso librista, un escritor que escribe en verso libre tendría que justamente conocer todas las reglas de armonía para romperlas absolutamente, totalmente. Y yo creo que eso no podría desencadenar sino en un poema que sonaría mal. En última instancia sonaría mal. Y eso para mí, como te digo, como músico, eso para mí es un pecado. Claro, es interesante abordar esta conversación porque, por ejemplo, cuando te hablaba del tema del verso libre, cuando ocurre la vanguardia, también muchos de ellos sabían escribir en soneto, como hemos hablado anteriormente, el mismo Pablo de Roca, los primeros trabajos son sonetos, y después el tipo pasa a una cuestión prosaica, pero todo eso era como un objeto, era a propósito. Entonces, esta gente sí que sabía escribir, pero ellos decían, ya no necesitamos más de esto ya no es necesario, esto no me da la libertad para expresar lo que quiero. En su momento yo creo que fue interesante, pero creo que es muy distinto a hacer cualquier cosa, porque una cosa es escribir verso libre, que tú también tienes que tener una serie de componentes, el metro, el ritmo, el Claro, contenido, las pausas, eso hay que tenerlo en consideración. Pero otra cosa es escribir cualquier tontería. Pero esta gente sí lo sabía. Imagínate que ya estuve leyendo a Sarah Pound. Y sí, sí, ese Pound no, sí, el tipo sabe escribir, pone pausa, mide sus versos, pero un verso libre igual. O sea, él no escribía sonetos en ese sentido. Pero sí, el tipo lo que hace tiene silencio, que es importante también destacar, totalmente. que en el verso libre, tanto como en el soneto, tiene que haber un silencio, una pausa, pero me parece que esos componentes gramaticales uno tiene que también predisponerse a aprenderlo, y yo siento que hay que leer mucha poesía, o sea, no podemos olvidar la lectura, y solo decir, ah,
mira, voy a escribir y no voy a leer nada, eso lo que más me hace es alejarme, porque uno, para que uno aprenda, como dijiste tú también, el tema de la academia, yo tampoco creo que la academia sea necesaria. A veces creo que los académicos lo único que hacen es hacer una elite del tema, y muchos poetas también tampoco han salido de la academia. Pero sí es interesante tener en consideración que uno puede ser un autodidacta y para eso tiene que estudiar mucho y ser más importante la poesía que cualquier distracción, por ejemplo. Pasando a otro tema, Brian, ¿tú qué crees sobre el poeta? ¿El poeta tiene algún deber moral? ¿El poeta es solamente escribe y reflexiona o tiene que tener algún acto en el pie cotidiano? ¿Cómo ves tú esa relación de la poesía con el vivir cotidiano? Em, Mira, yo creo que, bueno, de partida es que cada poeta tiene como un discurso. Cada uno tiene un, por ejemplo, Pablo de Roca creía que la poesía tenía que ser eh, ineludiblemente una herramienta para la lucha contra el capitalismo, ¿cierto? Como que ese era su propósito. Eh, pero al final también es un discurso, no es una verdad, porque muchos poetas antiguos tenían otras concepciones, como te digo, el enfoque religioso de la poesía, como es el primigenio o el más antiguo, pienso yo que es el más puro. Entonces, de ahí para adelante los poetas pudieron cambiar el enfoque, ¿cierto? Empezar a mirar otro horizonte, buscar otras cosas, pero yo creo que esas ya son cosas humanas, ¿no? Creo que son cosas humanas. A mí la verdad no me interesan mucho. Yo trato de buscar lo trascendental, po, lo que, lo que creo que va a perdurar más allá de mi propia vida. Eh, entonces creo que desde ese punto de vista, creo que el poeta debería ser un difusor de un mensaje, pero claro, es complejo porque cada uno puede tener un mensaje distinto. Eh, lo que yo trato de hacer es de usar la poesía para expresar cosas que la gente diga, oh, como que, que bien está dicho, o como no podría haberlo dicho de otra manera. O sea, va más allá de una experiencia puramente estética. Creo creo que la poesía es necesaria y también me gusta mucho compartirla para ver si la gente igual se motiva a escribir, po, que ya sea cual sea el motivo de cada uno, es innegable que tiene beneficios terapéuticos escribir. Entonces, por lo menos para incentivar la escritura en los demás, es que a mí me interesa como difundir la poesía, o esos proyectos que tengo, como de imprimir plaquetas o poemarios. Eso, no sé si respondí bien tu pregunta. Sí, sí. ¿Tú eres creyente, Brian? Sí, Sí. creo que sí. Sí, totalmente. Y para mí, eh, a ver, yo no me considero terminológicamente cristiano, pero sí creo en que el mundo fue creado, que hay fuerzas que están más allá de nosotros y de nuestro control, y creo profundamente en que uno puede interactuar con esas fuerzas. Y yo creo que el arte es una de las mejores maneras de interactuar, eh, porque, como decía al principio, creo que el arte, no solo la poesía, sino que el arte en general, tenía que ver con los chamanes, con los profetas. De hecho, en la antigüedad los artistas eran ellos, los chamanes, los músicos, los pintores, eran mediums. Entonces yo creo que ese es el propósito original del arte, la comunicación con los dioses. Creo que ese es el propósito del arte, por eso que cualquier cosa que se salga de eso o que vaya más allá, creo que ya es un descarrilamiento.
te debe gustar Homero, me imagino, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Me acuerdo de Homero y Virgilio, obviamente la Divina Comedia también de Dante, cuando me hablas. La Divina Comedia, la verdad que no la he leído, no la he leído. Pero sí, la poesía épica, no sé, no he indagado mucho en la poesía épica, pero tampoco he podido sentirme todavía atraído por ella, porque también creo que ya como que se salió un poco del foco, creo yo. Necesito todavía indagar más en eso. Por lo que tú me estás contando, yo creo que eso es lo que más te podría gustar. Por lo que tú cuando me hablas de los dioses, la poesía griega es lo que más Pero bueno, entiendo, son más buscados. entiendo que la poesía épica son textos de exaltación a la deidad, ¿o no? Sí, y también son ciertas narraciones sobre un pueblo en particular y sobre un acontecimiento en específico, pero los dioses siempre están presentes. Sí, sí, yo creo que es una lectura que voy a tener que hacer en algún momento. Pasa que estoy tratando de ordenarme como con mis lecturas porque siento que estaba leyendo muy desordenado y estoy trato de leer ahora de una manera más sistemática y estoy todavía con los poetas del siglo de oro español, pero yo creo que sí, en su momento voy a pasar por ahí con la Odisea. Aunque igual ya cacho de qué va, he visto películas y todo, pero creo que es necesario que lo lea. Y ya que hablaste de la lectura, ¿cuál es tu metodología de estudiar y de escribir? ¿Alguna en particular? ¿Algunos días en especial? ¿Algún tiempo en específico? ¿O es algo que es espontáneo, que decide en el momento? ¿Cómo lo haces? Es espontáneo totalmente. Yo ando siempre con una libretita chica. Siempre la ando trayendo conmigo. Y por lo general escribo en los trayectos, por ejemplo, de la micro, o cuando tengo que hacer fila, en alguna fila larga, o, o voy caminando, simplemente tengo que, no sé, caminar al metro, voy escribiendo. Por lo general me llega como un verso, por lo general me llega un verso, un primer verso como que me aparece en la mente. Y una vez que lo tengo, eh, le saco como el ritmo silábico. Se toma la frase, ¿cierto? El verso, y lo convierto a sonidos, como tun, 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 tan. Le saco como el ritmo, como la percusión que tienen las palabras, y eso lo replico en los versos que siguen abajo. Entonces ahí voy siguiendo el orden métrico del primer verso. Eso después, eso lo voy trabajando siempre, como te digo, en la micro generalmente, y ahí voy escogiendo cómo rimar, o a veces la rima sale sola, a veces no tengo que esforzarme tanto. Es como que las palabras se van develando solas a veces. Y en ese proceso igual hay mucho de tachar, borrar, corregir, y eso me puede tardar un poco. Pero una vez que siento que ya lo tengo, después ya en la casa con más tranquilidad lo escribo en otra libreta donde voy escribiendo solo los poemas como listos, como los pasados limpios. Eh, Ese es mi método de escritura. Entonces, para mí, como cada poema es como una pequeña escultura que voy esculpiendo de a poco, sacándole detalles. Y a veces me tarda mucho, a veces me tarda muy poco. Igual uno va agarrando práctica. Me recuerdo que mi primer soneto que intenté escribir con lo que había aprendido, me demoré 3 horas en escribir un soneto. Pero fue lindo porque como que quise mucho ese soneto porque escribí un soneto en el tiempo en que antes escribía unos 10 o 15 poemas en verso libre, pero el hecho de saber de que invertí tanto tiempo y dedicación y me esforcé tanto por construir solo un soneto de 14 versos, me hizo como tenerle mucho cariño, como, como sentía que había hecho algo bien, como bien trabajado, por lo que me esforcé. Y ahí sentí una gratificación de la que no me pude alejar, entonces eso mismo me pasa ahora con cada poema que hago. Cada poema que hago lo quiero como,
como una pequeña escultura que le dediqué tiempo. Y es una sensación bonita. ¿La poesía es imprescindible en tu vida? Sí, o sea, no creo que no creo que me pasara nada si ponte tú dejase de escribir. Pero no sé si imprescindible, pero necesaria totalmente. Porque es como que es extraño, como que siento un impulso nomás de escribir. Tengo el impulso. Como te digo, a veces voy en la calle y no sé, miro los colores del atardecer, por ejemplo, que es una vista que a todos nos gusta mirar, y pam, me llega un verso y digo, hoy como que esto no puedo olvidarlo, entonces lo escribo. Y de ahí se va como armando un cuento, se va armando como una trama y lo hago porque me siento bien haciéndolo, porque siento que es necesario, como que es como un impulso, es como una necesidad. Yo creo que tú igual me entendí un poco en eso. Sí, claro. Y, y por sobre todo porque uno lo disfruta, lo disfruta. Entonces, no sé si es imprescindible, no creo que me muriese si no lo hiciera, pero, pero sí es absolutamente necesaria. ¿Lees algo más que no sea poesía, por ejemplo, filosofía o narrativa? Tú me dijiste que has escrito unos microcuentos Me también, ¿no? gustan mucho los cuentos, de hecho lo que más leo es poesía y cuentos. Sí, 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 sí. Bueno, también leo algunos libros de estudio, por ejemplo, también me gusta mucho estudiar por mi cuenta a través de los libros, estudio música también a través de los libros, también estoy estudiando un poco ahora de teoría del color, pero en lo que es literatura en sí, poesía y cuentos principalmente. Sí, me gusta el cuento corto. Eh, y también escribo cuentos cortos. Los, los libros que tengo, que tampoco son tantos, la mayoría son eso, poesía y cuentos. Alguna vez me dijiste que te gustaba Alina Navarro, ¿no? Eliana Navarro, sí, es que es una escritora que descubrí, cuando te la mencioné, la debí haber descubierto hace poco. En un libro que mi polola trajo a la casa. Y empecé a leer y cuando me di cuenta de que uno visualmente al tiro como que cacha si el poema está escrito en métrica o no. Y cuando vi visualmente de que había métrica, al tiro ya me llamó la atención. Porque yo pensé que no iba a tener métrica. Y empecé a leerla y tenía unos sonetos, pero muy bien hechos, muy bien hilvanados y con no sé, metáforas muy fuertes, con imágenes muy originales. Em, como me falta leer el libro ordenadamente, como te decía, siento que leo muy desordenado, leo poemas por aquí, después busco un autor y le busco poemas en internet de aquí, de allá. Pero lo que leí de Eliana Navarro me gustó mucho. Y sobre todo que fuera chilena y que fuera mujer, porque uno se topa más con escritores hombres. Entonces fue bacán por ese lado haberla descubierto. Claro, como tú dices, cuando uno va estudiando el tema de la literatura chilena, se da cuenta que hay muchas mujeres que escribieron en la época de los 30, de los 40. Yo, por ejemplo, hace un tiempo leía a Chela Reyes, también está la María Monbel, que son mujeres que escribieron hace tiempo, y aunque si uno lo ve realmente no fue hace tanto tiempo, que uno cree que fue hace tanto tiempo porque no existía nomás, pero no fue hace tanto, pero sí hay muchas escritoras, mujeres muy buenas, la misma Binette de Roca. Entonces cuando uno va adentrándose se da cuenta que no conoce nada. Sí, sí, de verdad, de hecho creo que me falta ahondar en eso, en eso. Yo, como te digo, leo, pero por sobre todo escribo mucho más de lo que leo. Pero es porque escribir lo puedo hacer en cualquier momento. Siento que puedo escribir a veces en momentos súper incómodos. Eh, Sin embargo, la lectura no, eso sí necesito tener un espacio muy tranquilo, muy sereno, tener un espacio de reflexión para leer. No lo puedo hacer en cualquier momento.
Ujú. Pero dentro de mis tareas está, claro, leer autores chilenos y ampliar mi conocimiento, eh, sobre todo entre los poetas. Me interesa mucho leer a los poetas. Tú dijiste hace un rato que la poesía te parecía terapéutica. ¿Podrías un poquito más ahondar en eso? Sí, porque em, uno escribe bueno, lo que siente generalmente, uno se expresa. Se puede expresar de diferentes maneras, pero, pero dejar escrito, porque uno piensa igual con palabras, pues cuando uno está pensando, ¿cierto? O habla con uno mismo, uno lo hace con palabras. Entonces dejar eso por escrito creo que es bastante terapéutico. Esto ya es totalmente paralelo a lo que pienso del misticismo original detrás de la poesía, ya más allá de eso, y más allá de la métrica, de todo eso, una persona simplemente por el hecho de escribir cómo se siente, le va a hacer bien, le va a hacer bien. Y creo que es como que uno suelta un poco algo, como que suelta. Ahora yo personalmente no escribo tanto de cómo me siento. No, no me gusta como ensimismarme en ese sentido. No creo mucho en a ver, como en la idea más romántica de la poesía en el que uno expresa su sentir y sus emociones. Yo creo que uno debería como escudriñar con la poesía, como buscar algo que va más allá de uno. Pero es inevitable de repente, claro, uno mencionar cómo se siente. Creo que eso es bueno. Además que creo que la poesía es más común de lo que uno piensa. Por ejemplo, eh, hay muchas frases como entre comillas cliché de la gente que son poéticas y que las dice y las repite justamente porque expresan muy bien algo que no podría expresarse de manera más concisa. Un ejemplo, cuando las personas dicen tengo un nudo en la garganta. Eso eso es poético, es poesía, porque está expresando algo, ¿cierto? Que, por ejemplo, tratar de decir eh, tengo un nudo en la garganta, pero sin decir eso, o sea, tratar de explicar el mismo sentimiento, pero con otras palabras, se vuelve engorroso. Uno va a caer en mencionar muchas palabras. En cambio, que si dice tengo un nudo en la garganta, se expresa completamente y todos lo entendemos. Entendemos el sentimiento de manera concisa y está recurriendo a un lenguaje simbólico. Por ejemplo, también me acuerdo que una vez estaba viendo tele, había un programa en que había un niño un joven que había estado jugando con su hermano en un lago y resulta que el hermano chico se tiró un piquero y pucha, lamentablemente cayó mal y se dañó la columna y quedó inválido. El periodista cuando le preguntó al hermano del niño que quedó inválido, le preguntó, ¿qué sentiste tú cuando tu hermano te dijo que no sentía las piernas? Y el joven, como que obviamente muy angustiado, se demoró un par de segundos tratando seguramente de encontrar las palabras para responder de cómo se había sentido. Y lo único a lo que atinó a decir, y él sin ser poeta, una persona totalmente corriente, dijo, se me cayó el mundo. Eso es poético y expresa de manera concisa y penetrante lo que estaba sintiendo o lo que sintió. Y todos lo entendemos. Haber tratado de expresar eso mismo con otras palabras hubiese sido engorroso. Hubiese tenido que usar muchas palabras. En cambio, recurrió al lenguaje poético. Se me cayó el mundo. Y todos lo entendemos. No sé si me desvió un poco de la pregunta, pero quería mencionar eso. No, no, está muy bien. Bueno, Brian, yo te quiero dar las gracias por haber tenido el tiempo de participar aquí en Cavilación Poética y de contar tu punto de vista sobre el arte. Y bueno, tú eres de otra región, ¿cierto? Soy del Maule,
pero prácticamente paso mitad del año en Santiago y mitad en el Maule. Es como que voy de aquí a allá, estoy en ambos lados. ¿Y dónde estás ahora? Ahora estoy en Santiago. Bien. Bueno, te agradezco mucho tu participación y también tu disponibilidad de hablar de forma honesta acerca de estos temas que son tan necesarios poder conversarlo. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, me parece súper admirable lo que haces, la difusión poética, no es común y siempre que pueda aportar en lo que sea, lo voy a hacer. De hecho, he tenido ideas similares de hacerlo. Me gustaría, todavía no encuentro bien cómo, pero me gustaría hacer algo parecido, aportar a la difusión de la poesía específicamente. Entonces, lo que tú haces, y que te dé el tiempo y la dedicación y que me hayas invitado, que me hayas considerado, ¿cierto? Sin yo ser un escritor como no tengo ni siquiera nada publicado, se agradece harto. Así que muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias a ti, compadre, y espero que tenga una buena tarde y por supuesto que estaremos en contacto dentro de los próximos días. A ver si en algún otro momento organizamos alguna otra cosita Ya, por aquí. ya, pues, sí, pues, sería bacán. Mm. Listo, muchas Bueno, gracias. compadre, muchas gracias, que le vaya muy bien. Igual, chau, chau. Chao.